Koch. El doctor Koch es el vicepresidente de Alianza de Fujitsu Siemens Computers y entre sus responsabilidades está precisamente el buscar la cooperación y las empresas con las que Fujitsu Siemens trabaja. Por tanto, gran experto en trabajos colaborativos y uno de los pilares en este caso del software libre. Por tanto, yo creo que nos va a dar una visión bastante interesante sobre precisamente este tema, sobre la colaboración. Otra vez el resistor es que produce electricidad. No, pero es que no se apaga. ¿Que no se apaga? No se apaga. Lo bajaré. I think I'm using, oh yeah, I think I'm using this. Bueno, buenos días de nuevo. Espero que podré encontrar mis diapositivas. Tengo que pasar rápidamente porque ya me han dicho que solamente tengo 12 minutos y creo que podré pasar por encima de algunos. Es difícil también porque parece que las diapositivas no funcionan bien con este sistema. Bueno, primero, la idea de mi presentación no es tanto contarles lo que será el futuro lejano, pero darles una impresión de lo que nosotros como empresa pensamos acerca de lo que podemos hacer hoy en día. Bueno, lo podré hacer sin diapositivas. Si miran Linux en el Linux y en el centro de datos de empresas, hay una situación en que ha cambiado el pensamiento en los últimos años y actualmente nos enfrentamos con una nueva realidad. En algunos mercados se han dado cuenta de ello y en otros sigue habiendo algo de evangelización. Al principio Linux era algo exótico y era algo, como digo, una plataforma para unos informáticos locos. Y la situación ha cambiado, como dijo el colega de HP, en el que habían todo tipo de elementos incrustados que funcionaban con Linux, aunque normalmente no sabía que era Linux. Y eso era muy común, utilizarlo como sola plataforma. Eso era Linux en el sentido de sistema operativo invisible. Luego entramos en una época en la que se suscitó todo este debate. ¿Está Linux preparado para aplicaciones profesionales? ¿Está Linux preparado para un centro de datos? Y ahí muchos analistas ganaron mucho dinero al propagar las dudas acerca de si estuviera Linux preparado para ello. Algunos se acordarán de los debates en este momento. Y mirando atrás se vieron los primeros esfuerzos de las grandes empresas en otorgarle credibilidad a Linux dentro de su marco empresarial. De Oracle, por ejemplo, fueron ejemplares en ellos y le dieron algún tipo de apoyo a la plataforma. Y eso hizo posible el desplegarlo en proyectos críticos. Hoy en día nos enfrentamos con una situación nueva. La situación
en la que tenemos un nuevo concepto en el mercado, concepto que llamamos, o lo que el mercado llama una buena informática empresarial, y ha habido un movimiento para estandarizar todos esos procedimientos. Y lo que intentamos hacer es promocionar, fomentar un concepto que no está relacionado con ningún suministrador específico, y Fujitsu Siemens está empujando detrás de la idea. Es decir, apoyar una transición desde la arquitectura tradicional del centro de datos de la empresa hacia una arquitectura con estructura en jerarquías. Y luego hay una zona media con las aplicaciones comerciales, aplicaciones financieras, recursos humanos, y luego abajo del todo está el nivel de base de datos. Muchas personas creen que esa es solamente la única estructura posible para el centro de datos empresarial, pero hoy en día hay un cambio de paradigma y un cambio hacia una nueva arquitectura del centro de datos. Y este cambio trata de separar servidores y aplicaciones. No hay ningunos enlaces específicos de aplicaciones a servidores, y la nueva arquitectura es tener grupos de recursos, grupos de almacenamiento, y encima del sistema operativo una nueva capa de software que se ocupa de suministros y la automación en la selección de servidores para aplicaciones en tiempo real. Es decir, que te aleja de una situación donde digamos, esto es mi servidor y ahí están mis sistemas de ordenadores, ahí está mi sistema de desarrollo. No, ahora está todo agrupado. Y la razón por la cual se lo cuento es que en esta zona existe solamente un sistema operativo, que está la plataforma que domina, que permiten los servidores hacer funcionar estas aplicaciones, y es el sistema Linux, es la plataforma Linux. No hay nada que pueda competir con la plataforma Linux. Esto es la realidad. Y para contarles lo que hemos hecho, hemos desarrollado un sistema de control conjuntamente con SP. Empezamos en el año 2000 y se ha convertido en producto en 2003. Nosotros lo llamamos el marco flexible. En SP han seguido con el desarrollo, y para ellos es un controlador adaptiva. Y esto puede funcionar con diferentes sistemas operativos. Pero la realidad es que los que están detrás, Fujitsu Siemens, y hoy tenemos más de 100 centros de datos que han movido a este concepto, que es el concepto Linux. Hoy en día, por lo tanto, tenemos la situación que por un lado podemos hablar teóricamente hacia dónde vamos, y también podemos decir que a nivel práctico, si el cambio de paradigma está ocurriendo. El centro de datos empresarial, por lo menos en su zona nuclear, en cuanto a aplicaciones empresariales, se está moviendo trasladando hacia el paradigma de fuente abierta. Se está trasladando en ese sentido hacia Linux. Hay algunos sistemas en centros de datos empresariales donde pueden seguir habiendo dudas acerca de si seguir este traslado hacia la plataforma Linux. Y yo estoy hablando de eso ahora, porque cuando hablamos de esas aplicaciones típicas empresariales,
como aplicaciones SP o otras aplicaciones competidores. Eso funciona bien con diferentes sistemas. Y por eso la estabilidad de Linux es teórico porque funcionan la mayoría con ellos. Pero siguen habiendo algunas zonas donde a uno le gustaría una plataforma que por un lado quizás sea más de mayor estabilidad, pero el crítico de la plataforma estándar Intel no tiene que ver con rendimiento, pero tiene que ver con sus características de servicio y accesibilidad. Eso también lo estamos conscientes de ello. Y hay algo que complementa toda esta historia de buena informática empresarial y de los centros de datos empresariales. Entonces necesita un sistema más avanzado y por ello recientemente nuestro sistema basado en arquitectura Intel que proporciona este tipo de características ROS y que va hacia proporcionar mayor fiabilidad. Eso es lo que hemos podido hacer en el pasado y lo que quiero subrayar ahora es que esto funcionó con Unix en el pasado y no hubo duda acerca de ello. Hace 5 años la gente, cuando unos podían decir hace 5 años esto va a estar basado en Linux, muchos se hubieran reído. No, pero hay que decirlo, hoy en día es la realidad. En cuanto a disponibilidad y fiabilidad, está demostrado que estos sistemas pueden funcionar con Linux. Entonces, la situación actual es que tenemos este cambio de paradigma que he explicado, el cambio del sistema clásico de datos y de la arquitectura tradicional. Eso ya empezó a desarrollarse en los tiempos de las nuevas aplicaciones empresariales, con una infraestructura separada, diferente, y uno terminaba con una gran variedad de diferentes sistemas en el centro de datos, pero ahora mismo hemos llegado al punto donde podemos consolidar, no en un solo sistema, pero un solo concepto. Y el concepto es la buena computación empresarial. Entonces veo que existe claramente ese movimiento hacia Linux con esta zona en cuanto se refiere al centro de datos empresarial. Por lo tanto, por un lado, tenemos unas economías interesantes y estándares de rendimiento. Existen esfuerzos de Fujitsu Siemens, por ejemplo, para ir hacia el límite en cuanto a fiabilidad y accesibilidad de esos sistemas. Hemos estado hablando de Linux en el centro de datos. Ha habido muchas dudas. Hoy en día estamos en una situación donde se está ocurriendo. Desde hace 2 años estamos viendo este cambio de paradigma. Y salvo por algunas situaciones muy particulares, creo que va a haber una tendencia general hacia Linux y software abierto en estos centros de datos empresariales. Gracias por su atención.